¿Alguna vez has sentido que hay algo en tu cuerpo que no te enseñaron a reconocer? Algo que no aparece en ningún libro de biología, pero que está ahí, justo en el centro de tu pecho, como un eco olvidado. Te lo confieso, durante años, yo también lo ignoré. No porque no quisiera verlo, sino porque nadie me habló de él. Hasta que, un día, encontré un dibujo antiguo en un mercado de libros viejos. Era un códice roto, con manchas de cera, y mostraba una figura humana con un punto de luz en un lugar que nunca vi en ninguna clase de anatomía. Ese dibujo me cambió la vida. Desde entonces, comencé a buscar. A leer textos prohibidos, a hablar con sanadores, con monjes, incluso con biólogos que habían sido silenciados. Y todos decían lo mismo: hay un órgano que alguna vez fue reconocido, pero fue eliminado de los registros oficiales. Borrado. Ocultado. Callado. Pero no por eso dejó de existir. Porque no lo tienes que imaginar, lo llevas dentro. Literalmente. Y hoy, vamos a encontrarlo juntos. No fue casualidad que este órgano desapareciera de los mapas del cuerpo. No lo eliminaron porque fuera irrelevante, lo eliminaron porque era incómodo. Porque conectaba demasiado. En los textos médicos antiguos, anteriores al siglo XIX, había ilustraciones del cuerpo que no se parecen en nada a lo que vemos hoy. Dibujos hechos a mano, con símbolos, colores, anotaciones en lenguas extrañas. No eran solo mapas de órganos físicos. Eran mapas de energía, de pulsos invisibles. Y en muchos de ellos, había un punto central que brillaba con intensidad, ubicado justo entre el diafragma y el corazón. A veces lo llamaban el sol oculto, otras el tambor interno. Pero con el tiempo, ese punto dejó de aparecer. Uno pensaría que fue un simple error, una corrección técnica. Pero si preguntas, nadie te da una razón clara. Y si profundizas, notas un patrón: desapareció justo cuando el mundo comenzó a dividir lo espiritual de lo físico. Cuando la medicina se volvió fría, y el alma, una superstición. Recuerdo una conversación que tuve con un bibliotecario en Praga. Me dijo, casi en susurros: hay cosas que fueron arrancadas, no olvidadas. Y lo que se arranca, deja cicatriz. Esa frase me acompañó por años. Porque no fue solo el dibujo lo que desapareció. Fue todo lo que ese órgano representaba. Las sensaciones profundas en el pecho que nadie te enseñó a interpretar. La vibración que a veces sientes sin motivo. El calor inexplicable cuando respiras hondo y conectas contigo. Todo eso, alguna vez fue comprendido. Y luego, fue silenciado. Hice una lista de los tratados antiguos que todavía mencionaban este centro. Algunos venían de la medicina tibetana. Otros, de alquimistas árabes. Incluso encontré referencias en manuscritos cristianos, donde se hablaba del punto del testimonio, el lugar donde el alma y la carne se tocaban. Pero en la medicina moderna, nada. Ni una sola mención. Como si jamás hubiera existido. Y eso me llevó a preguntarme, ¿qué tan frágil es nuestra idea del cuerpo, si basta con borrar un dibujo para que dejemos de sentir algo que está ahí? Porque aquí está lo verdaderamente inquietante: aunque lo borraron de los libros, tú y yo seguimos sintiéndolo. A veces como un vacío. A veces como una presión. Como si algo quisiera despertar pero no supiera cómo hacerlo. He hablado con personas que nunca estudiaron anatomía, que jamás oyeron hablar de chakras o energías, y que aún así describen lo mismo: un centro silencioso, una zona olvidada, un latido distinto. Y no, no es la mente. No es imaginación. Es algo real. Pero real no siempre significa visible. Eso es lo que muchos no entienden. Creemos que lo que no se puede medir, no existe. Y sin embargo, todos sentimos cosas que no sabemos nombrar. El problema es que cuando dejas de nombrarlas, también dejas de habitarlas. Por eso este órgano fue borrado, porque nombrarlo era invitar al ser humano a sentir profundamente. A detenerse. A escuchar. Y eso, es revolucionario. Vivimos en un sistema que te quiere desconectado. Que te premia por correr, pero no por respirar. Que celebra tu productividad, pero no tu presencia. Y este órgano, este punto oculto, era todo lo contrario. Era una pausa. Una raíz.
Una antena interna. Y cuando lo encontraron en antiguos estudios, dijeron, no sirve para nada. Porque no producía enzimas. No bombeaba sangre. No tenía una función que se pudiera cuantificar. Pero lo que hacía era sostener. Sintetizar. Escuchar. ¿Y cómo se mide eso? Así fue como se decidió que no valía. Y entonces, fue tachado, omitido, borrado. Pero nunca se fue. Porque no se puede borrar lo que vibra con la vida misma. Y si hoy estás aquí, escuchando esto, es porque, en algún rincón de tu cuerpo, tú también lo sentiste. Quizás no supiste explicarlo. Quizás lo confundiste con ansiedad, con tensión, con cansancio. Pero ese punto está ahí. Siempre estuvo. No necesitamos mapas nuevos. Solo recordar el que ya traíamos dentro. Y en el próximo paso, vamos a volver a dibujarlo. Vamos a encontrarlo. ¿Te ha pasado que al entrar en un lugar sagrado, tu cuerpo reacciona antes que tu mente? Una sensación que no sabes de dónde viene, pero que te hace quedarte quieto, como si algo dentro de ti reconociera ese espacio antes de que puedas pensarlo. Me ocurrió una vez, entrando en un templo en Oaxaca, donde no quedaba más que una estructura de piedra y silencio. No había música, no había incienso, pero algo vibraba ahí. No afuera. Dentro. Justo en ese mismo centro del pecho del que te hablaba. Lo curioso es que esa reacción no era solo mía. Lo que descubrí después es que todas las culturas antiguas tenían una forma de referirse a ese punto. No como un órgano físico, sino como una especie de umbral. Un lugar de cruce. Como si el cuerpo humano no fuera solo una máquina, sino un templo con cámaras internas, y este punto fuera la más sagrada. En el antiguo Egipto, por ejemplo, lo llamaban el corazón secreto. Y no se referían al corazón que bombea sangre, sino a otro, invisible, al que asociaban con el juicio del alma. En el libro de los muertos, hay pasajes donde el alma era pesada contra una pluma, y lo que estaba en juego no era el pensamiento, sino el estado de ese centro. En la tradición védica, hay una idea parecida. Hablan del anahata, un espacio que no es el corazón literal, pero sí el centro donde se escucha el sonido sin golpe. El sonido del ser, dicen. Un tambor que suena sin ser golpeado. Y si cierras los ojos, respiras despacio y te quedas en silencio, puedes oírlo. Lo llaman el sonido del alma despierta. Pero lo más revelador para mí fue encontrar un códice maya en el que se representa al ser humano como una figura de tierra, con una pequeña espiral dibujada justo en el centro del pecho. A su alrededor, no hay órganos, no hay músculos, solo líneas de movimiento, como caminos que convergen en esa espiral. Y al lado de la espiral, un símbolo, la misma figura que luego vería repetida en culturas tan distantes como el Japón antiguo, la Grecia arcaica y el desierto del Sáhara. La misma espiral. El mismo punto. El mismo silencio vibrante. ¿Cómo podían coincidir en algo así culturas que nunca se conocieron entre sí? Ahí entendí que no era coincidencia. Era memoria. Memoria del cuerpo. Memoria del alma. Los antiguos no tenían aparatos para medir ondas, ni escáneres cerebrales, ni imágenes 3D. Pero tenían algo que hoy hemos olvidado, la capacidad de sentir desde adentro. De confiar en la información que emana del cuerpo, no de las pantallas. Y por eso dibujaban lo que sentían. Por eso dejaban mapas simbólicos, líneas de energía, puertas invisibles marcadas con tinta roja en papiros desgastados. No estaban locos. Estaban despiertos. Hoy llamamos superstición a lo que no podemos medir. Pero quizá es al revés. Quizá la verdadera superstición es creer que solo existe lo que entra por los ojos. Porque tú también lo has sentido, ¿verdad? Ese centro que se enciende cuando estás en peligro. Ese calor que aparece cuando alguien te abraza desde el alma. Esa presión que sientes cuando algo dentro de ti quiere hablar, pero no tienes palabras. No es imaginación. Es un lenguaje olvidado. Los chamanes lo conocían. Lo activaban con cantos, con golpes rítmicos sobre el pecho, con respiraciones profundas que hacían vibrar el tórax como un tambor. Sabían que ahí vivía una inteligencia distinta. Un ojo interno. Un radar emocional.
Y aunque muchos lo llaman corazón energético, en realidad es algo más primitivo, más antiguo, más real que cualquier etiqueta. Es el centro donde se cruzan tus pulsos con tus memorias. Donde la energía asciende, no porque la empujes, sino porque la sueltas. Donde no necesitas entender, solo escuchar. Por eso, para ellos, ese punto era una puerta. Una que no se abre con llaves, ni con técnicas complicadas. Solo con presencia. Con disposición. Con verdad. Y esa es la ironía, nos pasamos la vida buscando respuestas afuera, cuando llevamos una puerta adentro. Una puerta que nadie te enseñó a ver, pero que todas las culturas te dejaron dibujada, si sabes dónde mirar. Y ahora que ya lo sabes, ya no puedes no verlo. Ahora que lo has sentido, la puerta no se va a cerrar sola. Porque no era una metáfora. Era real. Y en el siguiente capítulo, vamos a encontrarla, no con la mente, sino con el cuerpo. Vamos a ubicarla juntos. Te invito a hacer algo, así, sin preparación. Solo si puedes, claro. Detén todo por un momento. Suelta el teléfono. Relaja los hombros. Y lleva tu atención a ese espacio entre tu pecho y tu abdomen. Justo ahí, donde termina el esternón y comienza el vientre. No hagas nada más. Solo siente. ¿Notas algo? No estoy hablando de los latidos normales. Ni de la respiración. Es otra cosa. Como una tensión sutil. Un nudo suave. A veces, una presión que no duele, pero está. A veces, un calor que parece llegar sin razón. Y otras, solo un vacío. Ese punto, es el que fue borrado. Y ahora que estás ahí, atento, puedo contarte lo que descubrí. En la medicina antigua, ese espacio era considerado el cruce entre lo humano y lo sagrado. No lo veían como un órgano, sino como una zona de integración. Una especie de crisol donde se funden las señales del cuerpo con las del alma. Pero incluso en términos más físicos, tiene sentido. En ese lugar exacto habita algo que apenas comenzamos a redescubrir, el plexo solar. Sí, así le llaman hoy. Pero no lo entendemos realmente. Se lo menciona como un cúmulo de nervios, como un centro de conexiones, y se deja ahí. Como si solo fuera un nodo técnico. Pero lo que no se dice es que ese centro tiene una sensibilidad que rivaliza con el cerebro. Que cuando respiras desde ahí, no solo oxigenas, sino que despiertas. Y que cuando ignoras ese centro, empiezas a vivir desde la superficie. Desde la cabeza. Desde el ruido. Y hay algo más. Justo encima de ese centro, está el diafragma. Y el diafragma no es solo un músculo respiratorio. Es una especie de compuerta. Un regulador invisible que separa lo que sientes de lo que expresas. Lo que tragas, de lo que dejas salir. Y si esa compuerta se tensa, si se bloquea, todo tu sistema comienza a cerrarse. ¿Nunca te ha pasado que sientes que no puedes respirar bien, pero los exámenes dicen que todo está bien? Eso es porque el cuerpo no funciona solo con pulmones. Funciona con escucha. Y este centro, este espacio justo debajo del esternón, es el oído más fino que tienes. Cuando estás ansioso, es el primero en contraerse. Cuando estás en paz, es el primero en expandirse. Y cuando estás confundido, es el único que te puede decir la verdad. No con palabras, sino con sensaciones. Por eso lo llamaban el guardián del silencio. No es el corazón, que late con fuerza. No es la garganta, que quiere hablar. Es el centro mudo. El que no grita, pero se hace sentir. Y si aprendes a sentirlo, aprendes a escucharte. Yo lo descubrí una noche en que no podía dormir. Tenía la mente saturada, el pecho apretado. Pero, en vez de luchar, solo puse mi mano en ese lugar. Cerré los ojos. Y dejé que el cuerpo hablara. No vino una gran revelación. No hubo visiones. Solo, un temblor muy suave, como si algo se descongelara. Y una lágrima. No de tristeza. De algo más profundo. De reconocimiento. Mi cuerpo me estaba diciendo, por fin me escuchaste. Y desde entonces, entendí que no se trataba de activar nada complejo.
No hacía falta visualizar luces ni repetir mantras. Solo estar. Solo poner presencia en ese punto olvidado. Ese punto que no aparece en los libros modernos. Pero que tu cuerpo recuerda. Porque cuando respiras profundo y lo haces desde ahí, sientes cómo se expande. Cuando alguien te toca con amor verdadero, se enciende. Cuando algo te duele y no lo dices, se cierra. Ese punto reacciona antes que tú. Siempre. Es tu primer radar. Tu brújula. Tu núcleo real. Y aunque la ciencia aún no sabe qué nombre darle, los sabios antiguos lo entendían, es el punto desde donde comienza tu transformación. No con pensamientos. Con energía. Con verdad corporal. Con esa sensación de estar habitándote, por fin. En el próximo capítulo, no vamos a teorizar. Vamos a activarlo. Con algo tan simple que nadie te enseñó, tu respiración. Tus manos. Tu atención. Porque a veces, para recordar lo más sagrado, solo necesitas volver al centro. Y ese centro, lo acabas de encontrar. Voy a pedirte algo, pero esta vez no solo para escucharlo, sino para hacerlo conmigo. Sí, ahora. No necesitas saber nada especial. No tienes que creer en nada raro. Solo necesitas tu cuerpo, y el deseo genuino de volver a sentirlo por dentro. Coloca tu mano derecha sobre el centro que descubrimos antes. No el corazón. No el estómago. Ese espacio entre ambos. Justo debajo del esternón. Donde a veces sientes una presión inexplicable. Ahora cierra los ojos, y no trates de respirar bien. Solo respira como eres. Pero mientras lo haces, pon toda tu atención en ese punto. Sin apretar, sin forzar. Solo respira, y siente. Eso que empieza a ocurrir, ese calor que tal vez sube, o esa vibración que parece querer nacer, o ese nudo que se afloja, no es imaginación. Es tu cuerpo respondiendo a tu presencia. Yo lo llamo la entrada. Es el primer umbral que se abre cuando dejamos de empujar y comenzamos a escuchar. Ahora, con cada inhalación, imagina que el aire no entra por tu nariz, sino por ese punto del pecho. Como si respiraras directamente desde ahí. Como si ese centro fuera una boca secreta que por fin se abre. Hazlo conmigo. Lento. Presente. Inhala profundo, siente cómo se expande desde adentro, y exhala muy suave, sin apuro. Otra vez. Pero esta vez, permite que el pecho se suavice. No levantes los hombros. Deja que la respiración caiga como si fuera agua, llenando un cuenco. Inhala desde ese punto, y exhala desde ese punto. Hazlo unas cuantas veces más. ¿Sientes cómo cambia todo? Como el ruido mental se disuelve. Como algo se asienta, como si algo antiguo se alineara contigo. Lo que estás activando no es un músculo. Es un núcleo energético que ha estado apagado por años. Quizás décadas. Y lo hermoso es que no necesitas saber su nombre. Ni entender cómo funciona. Solo necesitas volver a él. Como quien visita una casa antigua de su infancia y, sin necesidad de recordar los muebles, sabe que pertenece ahí. Si puedes, mantén la mano ahí por un rato. Y si te nace, puedes hacer una pequeña presión con la yema de los dedos. Como si marcaras ese lugar para que tu cuerpo no lo vuelva a olvidar. Yo lo hice así durante semanas. Todas las mañanas, antes de mirar el teléfono, antes de prender una luz. Me sentaba, cerraba los ojos, ponía la mano en el centro, y respiraba. No para calmarme. No para obtener nada. Solo para volver a mí. Y poco a poco, sentí cosas que no sabía que estaban atrapadas. Recuerdos. Emociones. Verdades no dichas. Todo guardado en ese centro. Como si fuera un archivo invisible de mí mismo. Algunos días lloraba. Otros solo sentía calma. Pero lo más impactante, fue darme cuenta de que, por primera vez, mi cuerpo me estaba guiando. Sin palabras. Sin conceptos. Solo sensaciones. Y cuando eso ocurre, cuando por fin te permite sentir desde ese centro, todo comienza a cambiar. Tus decisiones. Tus relaciones. Tus silencios.
porque empiezas a distinguir claramente lo que viene desde tu verdad y lo que viene desde el miedo. Y te das cuenta de que muchas veces no estabas confundido, solo estabas desconectado. Desconectado de este punto que, sin hacer ruido, sin exigir atención, sin pedir nada, siempre estuvo ahí, esperándote. Ahora, si quieres ir un poco más profundo, te propongo algo más. Después de unas respiraciones, mueve ligeramente tu torso en círculos lentos, como si dibujaras una espiral desde el centro del pecho hacia afuera. No busques hacerlo perfecto. Solo sigue el movimiento natural que nace desde ahí. Algunas culturas usaban este gesto como parte de rituales internos. Un movimiento lento, suave, que abre el centro sin violencia. Como si desenroscaras algo que llevaba mucho tiempo apretado. Hazlo unos segundos. Luego detente. Y escucha el cuerpo. Te aseguro que algo cambia. No afuera. Adentro. Y eso, es activación real. No un truco. No un efecto placebo. Es reconectar con lo más sagrado que tienes, la capacidad de habitarte desde adentro. Y lo más hermoso, es que puedes volver cuando quieras. El cuerpo no te exige constancia. Solo honestidad. Y si un día olvidas el camino, solo pon la mano sobre el centro y di, estoy aquí otra vez. Él recordará por ti. Tal vez lo más doloroso de todo esto, no es haberlo ignorado. Es haberse acostumbrado a vivir sin sentirlo. Porque nadie te dijo que lo necesitabas. Nadie te habló de este centro. De esta voz muda que vive justo debajo de tus decisiones. Nadie te enseñó a escucharlo, ni a cuidarlo. Así que hiciste lo que todos hacen, lo tapaste. Con ocupación. Con deber. Con distracción. Y al hacerlo, algo se apagó. No de golpe. No como una luz que se apaga en un cuarto. Fue más sutil. Como una vela que se consume lentamente, mientras tú creías que era normal sentirte desconectado. Y así se nos va el tiempo. Corriendo detrás de cosas que no nos llenan. Diciendo sí cuando todo dentro grita no. Confundiendo la ansiedad con energía, el ruido con dirección, la presión con propósito. Y ese centro, ese núcleo que ahora conoces, lo siente todo. Cada vez que dices lo que no piensas. Cada vez que haces lo que no sientes. Cada vez que callas por miedo a no encajar. Ese punto se cierra un poco más. Y con el tiempo, ya no responde. No porque muera, sino porque se adapta. Se entierra. Se endurece. Se oculta debajo de capas de deber, de trauma, de obediencia disfrazada de madurez. Y un día te despiertas, y no sabes por qué todo te cuesta. ¿Por qué no hay deseo? ¿Por qué todo parece pesado? ¿Por qué la vida se siente como una lista de pendientes y no como una experiencia viva? Es porque estás operando desde la superficie. Desde la mente. Desde la máscara. Y el núcleo que debía sostener tu fuego, está dormido. Pero aquí viene la verdad más incómoda. Ese adormecimiento, no lo provocaron ellos. No lo hizo el sistema. No lo hizo tu familia. No lo hizo la religión. Fuiste tú. Tú elegiste desconectarte. Por miedo. Por adaptación. Por necesidad de sobrevivir. Y está bien. Era lo que tenías que hacer. Para encajar. Para ser amado. Para no sentir tanto. Pero ahora ya no eres ese niño. Ya no necesitas fingir. Ya no necesitas apagar tu cuerpo para ser aceptado. Ahora puedes elegir de nuevo. Y elegir, es recordar. Recordar que no eres una máquina. Que no viniste a cumplir funciones. Que no estás aquí solo para responder correos, pagar cuentas y ser correcto. Viniste a encender algo. Y ese algo, empieza aquí. En este centro que ahora has tocado con tus propias manos. No te estoy hablando de misticismo barato. Te estoy hablando de ti. De tu capacidad de sentir cuando algo no está bien aunque no sepas por qué. De ese impulso que te dice no vayas por ahí, aunque todo el mundo diga que es el camino correcto. De esa pequeña voz que se activa cuando respiras hondo y el silencio deja de dar miedo. Ese centro, no es una idea. Es tu verdad más antigua. Y si lo sigues ignorando, no pasa nada dramático al principio.
La vida sigue. Te levantas. Trabajas. Ríes. Duermes. Pero por dentro, algo se marchita. Pierdes esa luz en la mirada que no se fabrica. Esa certeza que no viene del pensamiento. Esa vibración que hace que el mundo parezca más vivo, aunque afuera todo siga igual. Pero si decides regresar a él, incluso por un minuto al día, te cambia todo. No porque te conviertas en alguien nuevo, sino porque por fin dejas de fingir que no eres quien ya eras. Y eso, es libertad. Libertad no es hacer lo que quieras. Es habitarte por completo. Con tus dudas. Con tus deseos. Con tu energía viva latiendo desde dentro. Esa energía no está en los libros. No está en los gurús. No está en las técnicas. Está ahí. Debajo de tu esternón. Esperando que le abras espacio. Esperando que la escuches. Esperando que la vivas. Y ahora lo sabes. Ya no puedes desaberlo. No puedes volver atrás. Porque una vez que tocas esa verdad, el cuerpo no te permite seguir dormido. Así que, cuando mañana abras los ojos, no empieces con el teléfono. No empieces con el tengo que. Pon tu mano en ese centro. Respira. Y dite en voz baja. Estoy aquí. Eso basta. Esa es la puerta. Y tú acabas de abrirla. Hay algo que nadie te dice sobre despertar. Que no es una meta. No es un punto final. No es una iluminación mágica que te salva para siempre. Despertar es recordar por momentos. Un segundo de conexión profunda. Un instante de claridad en medio del ruido. Una respiración que atraviesa la piel y toca algo que estaba esperando. Y después, vuelves a olvidar. Porque eso también es parte del camino. Olvidas. Te distraes. Te vuelves a perder. Pero ya no es igual. Porque ahora sabes que puedes volver. Volver al centro. A ese lugar en ti que no depende de nadie ni de nada. Ese es el verdadero poder que te llevas de este viaje. No una fórmula. No una promesa externa. Sino una certeza interior, puedes volver cuando quieras. Y créeme, no importa cuánto te alejes, ni cuán fuerte sea el caos allá afuera. Ese punto que descubriste, ese núcleo escondido, no se va. Es como una semilla plantada en tu cuerpo, esperando lluvia, no prisa. Y cada vez que vuelvas a respirar desde ahí, aunque sea un solo minuto, le das agua. Le das vida. Le dices, te recuerdo, y ahora estoy listo para habitarte. Hay días en que sentirás que no funciona. Que no hay conexión. Que todo es denso, gris, plano. Está bien. No busques que sea mágico. Solo vuelve. Aunque tu mente grite que es inútil, aunque tu pecho se sienta cerrado, aunque no sientas nada. Solo vuelve. La práctica no está en lo que ocurre, sino en la decisión de estar. De habitarte. Y cuando menos lo esperes, algo suave despertará. Una claridad que no viene del pensar. Un pulso que no habías notado. Una energía que te recorre sin que la llames. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a vivir distinto. No porque todo cambie de pronto, sino porque tú lo haces. Empiezas a hablar desde el centro. A moverte desde el centro. A decidir desde el centro. Y ahí, la vida se alinea sola. No perfecta. Pero real. Con propósito. Con raíz. Y cuando otros te miren y te pregunten, ¿qué hiciste? No sabrás muy bien qué decir. Porque no seguiste un curso. No copiaste una fórmula. No escapaste a otro lugar. Solo, volviste a ti. Y eso no se enseña. Se vive. Así que si alguna parte de ti siente que este camino recién comienza, si algo dentro se despertó, aunque sea un poco, hazle un espacio. No lo tapes con ruido. No lo llenes de palabras. Solo hazle lugar. Y si mañana te olvidas, porque nos pasa a todos, repite este gesto simple. Mano en el centro. Respiración lenta. Presencia viva. Y di. Estoy aquí. Aún.
Y sigo recordando. Porque en un mundo que te empuja hacia afuera, tú has encontrado la forma de volver a casa, por dentro. Y eso, aunque no se vea, lo cambia todo.